La gaviota arenquera. Pesa poco más de 1 kilo y se sustenta en vuelo con alas de 61 centímetros de envergadura, ejerciendo una fuerza de sustentación exactamente igual a la de su peso. Un Boeing 747, el Jumbo Jet, pesa más de 318.000 kilos y se sustenta en vuelo con alas de 59 metros de envergadura, ejerciendo una fuerza de sustentación en vuelo nivelado igual también a la de su peso. Echo Whiskey, position Newport platform 2000 feet. Echo Whiskey, Roger, join downwind left hand runway 26, Quebec. Para determinar cómo vuela un avión y las fuerzas que actúan sobre el mismo, su comportamiento natural y los medios por los cuales podemos controlarlo, vayamos a las raíces de la aviación y de una considerable variedad, tomemos como ejemplo un típico avión liviano, el Cessna 150 Aerobat. Pesa 727 kilos completamente cargado y se sustenta en vuelo con alas que tienen casi 10 metros de envergadura. Estas alas, al igual que todas, ejercen una fuerza de sustentación en vuelo nivelado exactamente igual al peso del avión. Para comprender cómo vuela un avión, necesitamos saber algo acerca del aire en que vuela, cuáles son sus propiedades y cómo se comporta. El aire que rodea nuestro planeta tiene ciertas características físicas y ciertos patrones de comportamiento. Aunque es invisible, está formado por moléculas como toda materia. Tiene densidad y presión. Ambas son mayores a nivel del mar, donde la presión tiene un promedio de más o menos 1 kilo por centímetro cuadrado. Entre más lejos estemos del nivel del mar, menor es la presión. A unos 6.000 metros de altura es solo de más o menos medio kilo por centímetro cuadrado. Y a 18.000 metros es apenas de 0,07 kilos por centímetro cuadrado. Y conforme decrece la presión, también disminuyen la densidad y la temperatura. Pero ese kilo por centímetro cuadrado a nivel del mar es solo un promedio. De hecho, la presión en cualquier lugar dado cambia todo el tiempo, y conforme cambia, el aire circula alrededor de las zonas de alta y baja presión, y sopla el viento. Sabemos ahora que el aire es un fluido, que busca su propio nivel como cualquier otro fluido, y podemos sentir la fuerza de sus moléculas en movimiento conforme nos rozan a su paso, ejerciendo una fuerza de empuje. El aire en movimiento como fuente de energía ha sido utilizado por siglos con una habilidad y comprensión cada vez mayores. El avión utiliza la misma fuente de energía mediante el proceso opuesto, al poner el aire en movimiento. Veamos el avión por un instante. Es básicamente una máquina simple y funcional. Las alas, ubicadas a ángulos rectos con respecto a la dirección de vuelo, soportan un cuerpo o fuselaje que transporta la carga. Alas más pequeñas y una aleta vertical al final de la cola del fuselaje proporcionan estabilidad y control. En la proa, un motor y una hélice proporcionan la fuerza motriz, pero son las alas moviéndose a través del aire las que sustentan y soportan el avión. ¿Cómo? Para averiguarlo debemos hacer el aire visible. Esto se logra en un túnel de humo, volteándolo de lado para poder relacionarlo al movimiento horizontal. En el túnel podemos colocar varios cuerpos sólidos en la corriente de filamentos de humo, cambiar su ángulo con respecto al flujo del aire en movimiento y ver qué ocurre. Primero usemos un cilindro. Nótese que el flujo del aire se curvea junto a la curva frontal de su circunferencia, pegándose a ella hasta que repentinamente se separa. La corriente se perturba y se vuelve inestable.
se mueve demasiado rápido como para mantenerse en contacto con el cilindro en su parte posterior y se desprende de él. Usemos ahora una lámina plana. Horizontalmente, con respecto a la corriente de aire, la lámina apenas sí la perturba. Pero al colocarla a través del flujo de aire, vean lo que pasa. Al volverla poco a poco a su posición original, podemos ver que el más mínimo ángulo con respecto al horizontal hace que la corriente de aire en la superficie superior tienda a romperse. Ahora una lámina curva. Esta se comporta bastante bien. El flujo de aire es más continuo, pero pronto se rompe cuando se gira la lámina en ángulo con respecto a la corriente de aire. Y a un ángulo menor, el flujo de aire se rompe por debajo, donde la lámina es cóncava. Pero si examinamos el ala en sí, vemos que no es ni plana ni curva, sino una combinación de ambas superficies. Tiene espesor. La superficie inferior es casi plana. El borde frontal es romo y redondeado, en tanto que el borde posterior es afilado. La superficie superior es curva o comba, y en realidad el ala se fija al fuselaje a un ángulo muy ligero con respecto a la horizontal. Al cortarse transversalmente el ala luce así. Si la colocamos en el túnel de humo, vemos cómo la corriente de aire fluye de manera uniforme alrededor de sus contornos. Lo que es más, podemos aumentar el ángulo con respecto a la corriente de aire en grado extremo sin que se perturbe. Llamamos a este ángulo variable con respecto a la corriente de aire incidencia o ángulo de ataque. Pero lo importante es lo que sucede a la corriente de aire conforme fluye, viéndola en cámara lenta y con un flujo de humo irregular. Nótese cómo el humo se acelera al pasar por la superficie superior del ala, mientras que el humo que pasa por debajo del ala tiende a disminuir de velocidad. Esto es lo que ocurre en vuelo, y es el fenómeno que causa la sustentación del ala. Porque cuando un fluido en movimiento aumenta de velocidad, su presión estática, que actúa a ángulos rectos en dirección de la corriente, aumenta. Y cuando se reduce la velocidad, su presión estática disminuye. De ahí que la suma total de energía siempre permanece igual. Para comprobarlo necesitamos otro tipo de modelo de ala. Las superficies de este tipo de ala están perforadas. Cada una de las perforaciones está conectada por separado, mediante un tubo hermético, a un manómetro tubular. Los manómetros miden la presión. Cuando bebemos con una pajilla, succionamos para reducir la presión en la pajilla y esto hace que el líquido suba. Si soplamos y succionamos alternativamente en un manómetro tubular, ocurre el mismo fenómeno. De ahí que si colocamos la sección del ala en un túnel de viento, todo cambio en la presión que actúa a ángulos rectos con respecto a la superficie del ala será indicado en los manómetros tubulares. Cada tubo es insertado alternativamente a la superficie superior e inferior. He aquí la sección del ala con fibras de lana para mostrarnos el flujo del aire. Ahora, superimpongámosla sobre los manómetros para ver qué sucede. Los manómetros conectados a la superficie superior se elevan, indicando una caída considerable de la presión, en tanto que aquellos conectados a la superficie inferior bajan, indicando que la presión aumenta.
Y es esta diferencia entre las presiones sobre las superficies inferior y superior lo que permite la sustentación del ala. En realidad, el diagrama de la presión está configurado así, con la presión en cualquier punto dado actuando a ángulos rectos con respecto a la superficie en ese punto. La diferencia de presión es mayor donde la curvatura es más pronunciada y menor donde la superficie se alisa. La fuerza de sustentación resultante actúa a través del punto que denominamos el centro de presión y a ángulos rectos con relación al flujo relativo del aire. Es así como las alas combas, a un ángulo ligero con relación a la horizontal, producen una fuerza de sustentación exactamente igual al peso del avión en vuelo horizontal constante. La sustentación aumenta con la velocidad. Lo comprobamos cada vez que despegamos. Aumenta también al aumentar el ángulo de ataque. Sigamos el despegue mediante el túnel de viento. Obsérvese cómo aumenta la sustentación con la velocidad. De hecho, aumenta al cuadrado de la velocidad. Luego, conforme aumentamos el ángulo de ataque al despegar, se produce un repentino aumento de la fuerza de sustentación casi muscular que nos ayuda a despegar del suelo. Pero el grado a que podemos aumentar el ángulo de ataque con relación al flujo relativo del aire es estrictamente limitado. Si aumentamos el ángulo más allá de cierto grado, dependiendo del tipo de avión, esto es lo que ocurre. El flujo del aire se rompe sobre la superficie superior del ala, el esquema de presión se vuelve inestable y la sustentación decrece pronunciadamente. El ala pierde sustentación. Esto puede ocurrir en cualquier velocidad una vez que el ala ha alcanzado un ángulo crítico. Es entonces cuando podemos observar que la diferencia de presión que nos da sustentación solo puede mantenerse si el flujo de aire por sobre el ala permanece uniforme e inalterado. La de sustentación puede demostrarse en el aire. El ángulo de ataque se aumenta hasta un punto crítico. Repentinamente la sustentación se reduce. El avión cae bajando la proa y se pierde bastante altitud hasta que puede reanudarse el vuelo normal controlado. Esto solo puede ocurrir cuando el flujo relativo del aire por sobre las alas vuelve a su ángulo normal y se restaura la sustentación. La pérdida de sustentación puede ocurrir asimismo en vuelo horizontal. A velocidades normales de vuelo, el ángulo de las alas con relación al flujo relativo del aire puede mantenerse si el avión se encuentra en vuelo horizontal. En una trayectoria de descenso o en ascenso, siempre y cuando la velocidad se encuentre dentro de límites normales. Pero si se permite que la velocidad disminuya en vuelo horizontal, la sustentación también decrecerá. Entonces, si tratamos de mantener el avión a nivel, comenzará a bajar. Cuando esto ocurre, el flujo relativo del aire cambia gradualmente. Si se llega al punto crítico del ángulo de ataque, el avión pierde sustentación y quedará momentáneamente fuera de control en caída. La velocidad a la que un avión pierde sustentación dependerá de su peso y aumentará con la altitud conforme el aire se vuelve menos denso. No obstante, debemos estar en capacidad de volar lentamente, sobre todo al aterrizar. Para lograrlo, podemos cambiar las características de las alas con la incorporación de alerones en el borde posterior. Estos alerones son móviles y se desplazan con respecto a las alas, curvándose hacia abajo cuando son accionados. Esto aumenta la combatura del ala en parte de su envergadura. La superficie superior del ala tiene ahora una curvatura mayor, y por lo tanto el flujo de aire se mueve con más rapidez, mientras que la obstrucción causada por el alerón bajo el ala tiende a desviar más aire sobre la superficie superior, donde la presión es ahora aún menor. En esta forma se logra mayor sustentación sin ningún incremento en la velocidad de vuelo. Con el alerón totalmente accionado se mantiene aún la sustentación sobre la propia ala. Pero tras el alerón, el flujo de aire se rompe, disminuyendo la velocidad del avión al aumentar otra fuerza que actúa sobre el mismo, la resistencia al avance. Esto
Esto nos permite acercarnos al campo de aterrizaje a un ángulo más inclinado que de otra manera sería imposible, el cual proporciona al piloto una mejor vista de la zona de descenso, al igual que una velocidad menor de aterrizaje. La sustentación es la fuerza que soporta el peso del avión. La sustentación se genera al moverse las alas de forma y ángulo precisos hacia adelante a través del aire, permitiendo que ocurran cambios de presión a su alrededor. La fuerza que mueve las alas a través del aire es la de empuje. La fuerza que se opone a su avance es la resistencia.